Seguimos haciendo sobre ciencia aquí en TV Ciudad y recién hablábamos de geología. Vamos a volver más tarde a la geología, pero ahora nos vamos... Creo que no hay dos ciencias que estén más diametralmente opuestas, ¿no? ¿Cómo andás, Daniela? Sí, una es macro Claro. y otra es micro, ¿no? Micro. Micro. Vamos a hablar de genética hoy. Y vamos a hablar de un proyecto en realidad que nace en Uruguay o con una génesis muy fuerte en Uruguay, pero que tiene un alcance regional. Y vamos a hablar en este momento porque también estamos como en los días vinculados a un festejo que hubo hace poco. Es cierto, pero decilo vos. Lo digo, es el 25 de abril, cada año, desde hace un tiempo, se celebra el Día Internacional del ADN. Y esto tiene que ver con la publicación de la primera estructura del ADN allá en 1953 por Watson y Crick, con dos investigadores, y también que coincide con una actividad, un hito que hubo 50 años después de ese momento, en 2001, por allí, que es el anuncio de la primera secuencia casi completa del genoma humano. O sea, con 50 años de diferencia, casi el mismo día se celebra cuando se entendió qué era la estructura del ADN y después cuando se encontró toda la información genética. Perfecto. Bien. Eso sucedió casi 50 años de diferencia, muy cercanos en las fechas. Y ahora lo estamos trayendo a una escala de la región. Exactamente, de Uruguay y la región. Pero para hablar del informe de hoy vamos a repasar dos conceptos. A ver. Y seguramente son definiciones flash y con un montón de omisiones, pero para setear un poquito el escenario. A ver. Entonces vamos a hablar de dos cosas. Primero vamos a hablar del genoma, ¿no? Bien. Pero para hablar del genoma, el genoma humano, vamos a hablar primero del ADN. ¿Qué es el ADN? Vamos a recordar rápidamente. Es esa molécula que siempre se ve como si fuera torneada, como una doble hélice, que tiene la información genética del ser humano en este caso. Es como una escalera, pero girada. Exactamente, se dice una doble hélice. Y siempre se piensa que es una hebra única larguísima. Pues no. Vamos a empezar a recordar por ahí. En realidad está fragmentada y se encuentra en cada célula del organismo, pero está fragmentada en lo que llamamos cromosomas, que los conocemos. Son 23 pares de cromosomas en el ser humano y cada uno está formado por esa hebra enrollada de ADN. Bien. Hasta ahí el ADN, ¿está? Bueno, ahora vamos al genoma. ¿Qué es entonces el genoma? Y vamos a recordar que el genoma es toda esa información que está dividida en esos cromosomas, pero en una sola hebra, digamos, ¿no? Como en un conjunto. O sea, todos esos ADNs contenidos en los cromosomas, pero junto. Ese conjunto de información genética que nos hace lo que somos es el genoma. Bien. ¿Va? Pero volvamos entonces al ADN, ¿no? Bien. Porque esto nos trae a lo que vamos a hablar hoy. Y miremos esta placa ilustrativa, ¿no? Obviamente esto es una representación ficticia, ¿no? El ADN está formado por una cadena muy larga, aun cuando esté fragmentado, pero muy larga, de lo que se llama 4 bases. Son elementos que son estos que vemos en pantalla o que empezamos a ver en pantalla, que son la adenina, la timina, la citosina y la guanina. Y los vemos acá en esta imagen como letras, ¿tá? Porque el genoma humano tiene 3.000 millones de estos pares de bases. Pero o sea, solamente escrito con las 4 letras. solo escrito con las 4 letras. Por eso se habla de un código genético, ¿no? Porque de algún modo los científicos dijeron, bueno, ¿cómo investigamos estas 3.000 pares de bases? Lo vamos a transformar en un código de letras, un código de 4 letras, y cada una hace referencia a estas bases, ¿no? Adenina, guanina, timina, citosina. ¿Tá? Entonces imaginemos, como dicen, por ejemplo, en esta segunda placa que vamos a ver ahora, imaginemos esa secuencia larguísima de letras, una tras de la otra, siempre emparejadas. Además, una cosa que me había olvidado, siempre emparejadas de a dos, en la misma forma. Siempre una va con la otra, ¿no? La adenina va con la timina y la citosina con la guanina. ¿Tá? Entonces van así. Entonces se forma ese gran libro de letras, ese código genético. O sea, esto que estamos viendo en la pantalla podría ser el código genético de una parte. Porque una parte, claro, sí, son muchas más letras que esto, pero sería una representación gráfica del código genético. Exactamente, una consecución de letras siempre ordenadas de algún modo. Uno podría pensar entonces que este código grande varía entre nosotros. Sí. Por ejemplo, ¿no? Tú tenés, como las huellas dactilares, tú tenés unas huellas, yo tengo otras. Bueno, el ADN de algún modo sí y no.
¿no? 99,9% de esta secuencia de letras es igual entre tú y yo, por ejemplo, entre todas las personas, ¿no? La diferencia entre que hace a cada persona única es ese 0,1%, que ahí están obviamente todas las variaciones que tienen que ver con la identidad, ¿no? La identidad, o sea, ese 0,1 es el que define todas las características, tanto físicas como intelectuales y demás, que hacen que seamos todos distintos. Exactamente. Y los investigadores, los científicos estudian esto. Y vamos a verlo en esta última placa para ver eso. ¿Qué es lo que buscan en esta serie de códigos? Bueno, buscan determinados trozos de ese ADN, puede ser una letra, 2 letras, un conjunto, ¿no? Una secuencia. Una secuencia que es diferente entre las personas y que puede determinar algo. Puede determinar una predisposición a una enfermedad o el color de los ojos. Eso es lo que hacen los científicos que estudian de algún modo la parte de la información genética. Bien. Todo esto sirve de base para explicar entonces lo que vamos a ver hoy. Bien. Y otra vez es buscar coincidencias. Que de algún modo es buscar coincidencias. Este genoma que dijimos que se celebra, ese primer anuncio del genoma que fue en 2001, que se celebra ahora después de 25 años, fue básicamente lograr diseñar todo este código, ¿no? Encontrar todas las letras que forman el genoma. ¿Qué pasó cuando se generó eso? Se generó como una especie de genoma patrón, ¿no? Todos los genomas secuenciados posteriormente se comparan con ese genoma y se detectan diferencias, ¿no? Como una especie de sistema de comparación. Pero ¿qué pasa? Ese genoma, en aquel momento, que fue el resultado de muchos años de trabajo y de muchos millones de dólares, de miles de millones de dólares de inversión, se hizo con información genética de personas de Europa, ¿no? Entonces, con las características genéticas que traen estas poblaciones europeas. ¿Qué tenemos que ver nosotros en Uruguay con una población europea? Quizás mucho, pero pensemos, pensemos en otras poblaciones de América Latina, ¿no? Donde hay oleadas migratorias de diferentes partes del mundo, mestizajes con población local. Y los propios de acá. Totalmente. Entonces, ¿qué pasa? Ese patrón ya no es tan fiel para comparar los diferentes genomas. Sí. Y esto es lo que nos vamos a ver hoy. Un grupo de investigadores uruguayos, mexicanos y chilenos lo que quiere es generar justamente un patrón, un genoma humano para América Latina, ¿no? Específicamente que nos permita poder comparar y conocer las características genéticas de nuestra población. ¿Por qué y para qué? Esto es lo que nos cuenta Lucía Spangenberg, investigadora del Instituto Pasteur de Montevideo, en esta primera parte del informe. El genoma humano es el conjunto total de ADN de una persona que está guardada en nuestras células. Contiene una guía como para construir todos los elementos del organismo y que funcione bien. El genoma humano se usa para la investigación mucho, por ejemplo, para entender las poblaciones, cómo evolucionaron, la variabilidad que hay en diferentes poblaciones. Cómo surgen algunas enfermedades. Y, por ejemplo, también en la clínica se utiliza para ayudar al diagnóstico de enfermedades, por ejemplo, enfermedades raras, identificar qué posición del genoma está cambiada, nos puede ayudar a entender qué gen está funcionando mal y quizás conseguir un tratamiento específico para la persona. El genoma de referencia es como un modelo lineal con los que comparamos después todos los otros genomas de otras personas que vamos secuenciando. Lo comparamos contra ese mismo modelo. Y ese modelo está construido a partir de un pequeño número de personas de algunas poblaciones específicas, por ejemplo, europeas. Comparar después poblaciones u otros individuos de otras poblaciones contra ese genoma de referencia puede tener algunos inconvenientes. Entonces, construir un pangenoma, que es otro concepto, nos permite atacar esas limitaciones del genoma de referencia lineal. El pangenoma está construido a partir de una gran cantidad de individuos, idealmente con diferentes características poblacionales de diferentes poblaciones, y ya no es una estructura lineal simple como un resumen de un genoma, sino que se hace a partir de una gran cantidad de individuos y de una estructura mucho más compleja, como de un grafo, donde se pueden ver todas las variantes que tiene cada una de esas poblaciones, se pueden identificar mucho mejor porciones distintas del genoma de una población contra otra.
La población latinoamericana es muy particular. Tiene mestizajes de diferentes poblaciones, de indígenas, de europeos, de afro, entre otras. Es una población muy diversa. Armar un pangenoma de esta región latinoamericana es súper complejo. Tenemos que tener una buena representación de toda la región. Y una vez que se logre construir eso, vamos a tener capturada o identificada la mayor variabilidad genética posible de toda la región. ¿Para qué nos sirve esto? Para que después, cuando estemos analizando individuos de la región latinoamericana, podamos comparar ese genoma nuevo contra este pangenoma, que va a incluir la variabilidad mayor posible de toda la región y va a ser mucho más certero, preciso, todas las identificaciones, todos los análisis que hagamos sobre ese nuevo genoma, si lo realizamos contra un pangenoma que capta la variabilidad latinoamericana. Estamos construyendo el nuevo genoma de referencia de la población latinoamericana. El identikit genético de la población latinoamericana. Exacto, el nuevo patrón en el que nos podemos comparar nuestra información genética. Pero por supuesto, después de toda la explicación y toda esta primera parte que contó Lucía, lo que le preguntamos es justamente en qué consiste este proyecto, este gran esfuerzo regional por generar este patrón. Esto es lo que nos contó y nos vemos la semana que viene. Hasta la semana que viene, gracias. Este proyecto involucra a varios países de la región. Hay 2 grupos de un instituto de investigación de México que están trabajando en esto. Está la Universidad de Chile, otro grupo de investigación ahí. Y bueno, está el Instituto Pasteur de Montevideo también involucrado. Es un proyecto que fue financiado por el Wellcome Trust, que es una organización filantrópica muy conocida a nivel internacional que financia ciencia. Entonces, bueno, estamos muy contentos que hayan aprobado este proyecto porque quiere decir de alguna forma que el proyecto fue innovador, de alguna forma, relevante, que tiene impacto en la región. El trabajo consiste en lograr armar este pangenoma. Y partimos de 1000 individuos que ya fueron previamente determinados, su genoma ya fueron previamente secuenciados de toda la región latinoamericana. Es un muestreo que no tiene precedentes, ataca varias regiones de Latinoamérica que previamente no han sido muestreadas ni caracterizadas, entonces está muy bueno esa parte. Y vamos a construir ese pangenoma que va a caracterizar y va a dejar plasmado en una estructura, en un grafo, esa variabilidad que vemos en la región. El Instituto Pasteur de Montevideo sobre todo va a estar encargado de la parte de bioinformática del armado, del análisis de calidad, de cómo generar ese pangenoma, de algún desarrollo de herramientas para ir mejorando esa creación, al igual que obviamente los otros grupos de investigación que todos vamos a colaborar en este armado. Vamos a intentar caracterizar variantes nuevas que surjan en estas poblaciones, que previamente no estén representadas en base de datos globales. La realidad es que las poblaciones latinoamericanas no tienen mucha representación en base de datos globales, entonces esto va a aportar mucha diversidad a esos recursos. Y algunos ejemplos en particular, se van a analizar algunas enfermedades que tienen mucha correlación con la ancestría. Por ejemplo, el cáncer de vesícula biliar es muy frecuente en ancestrías mapuches, por ejemplo. Entonces el grupo de Chile va a trabajar con los genomas mapuches para identificar, bueno, qué variantes dan origen más frecuentemente a este cáncer de vesícula biliar.